Asambleísta Virgilio Hernández. Señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas, creo que efectivamente el debate de esta ley y sobre todo el análisis del veto y la propuesta de moción de allanamiento de ninguna manera puede ser entendida como la superación de algunos temas que subyacen y que están presentes y que tienen que considerarse, ya sea porque ameritan una precisión y alcance a esta propia ley de soberanía alimentaria en lo posterior, o porque tienen que estar presentes cuando se discutan las leyes que por mandato constitucional tenemos que discutir, como la ley que regula el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos, la ley de tierras, como la ley que regula todo lo que tiene que ver con la biodiversidad. Yo me quisiera referir a 5 aspectos puntuales que tienen que ser necesariamente discutidos y que, como vuelvo a decir, el allanamiento a esta veto de ninguna manera puede sustituir ni puede tampoco dejar de lado el debate. El primero es el que ya se ha mencionado sobre lo que consta en el artículo 3, literal D. Y en este sentido vale decir que cada vez es más extenso el cuestionamiento sobre la rentabilidad social, que significa destinar suelo agrícola a la producción de biocombustibles. Además, creo que es importante que veamos que si bien es cierto, la producción de biocombustibles puede sustituir en algo la demanda de combustibles generados por petróleo, sin embargo, para poder producir esos biocombustibles se requiere ampliar la frontera agrícola o destinar suelos agrícolas para la producción precisamente de aquellas materias que hagan posible la utilización de biocombustibles, con lo cual se requiere un cultivo industrial intensivo que requiere de agrotóxicos para poder permitir el suelo, el uso intensivo de estos suelos. Por lo tanto, no podemos olvidar o no podemos dejar de lado que estamos y tenemos necesariamente que discutir que en ese artículo 3, en el literal D, tienen que incluirse, y ese tiene que ser un compromiso, que siguiendo el mandato constitucional no podemos dejar de considerar que la prioridad es la producción para el consumo interno y que en ningún caso se sacrificará tierras que estén destinadas al uso agrícola para el consumo para dedicarlo a los biocombustibles. Más cuando en estos últimos 2 o 3 años hemos vivido una crisis alimentaria en el mundo, hemos vivido la subida de precios en el mundo de los productos, básicamente del consumo humano, sobre todo porque grandes extensiones de tierra que estaban dedicadas a la agricultura y a la ganadería, ahora se usan para la producción y para poder producir agrocombustibles. Por lo tanto, aquí hay un tema claro que tiene que quedar planteado en el debate y tiene que plantearse al mismo tiempo como un compromiso de que esto se pueda abordar como una reforma a esta ley o cuando tratemos estas leyes que por mandato constitucional tenemos que abordar. El segundo elemento, que es un elemento de igual trascendencia, es el que tiene que ver con la distribución de la tierra. En este país se ha dejado de hablar de reforma agraria desde hace muchos años, cuando todavía la situación de inequidad en el reparto y en el acceso a la tierra es absoluta. Las reformas agrarias que se ensayaron en la década del 60 y 70 no solucionaron el problema. Y es más, si nosotros vemos el grado de concentración de la tierra, todavía es muy fuerte. No se puede confundir 2 elementos que son absolutamente diferentes. El uno tiene que ver con la obligación que tiene la propiedad de cumplir con la función social y el otro tiene que ver con el tema de la distribución equitativa de un recurso tan fundamental como es el recurso tierra. No puede haber
un proceso de revolución ni de cambio profundo si no se ataca a lo que son causales profundas de la desigualdad en este país, como es la estructura de la tenencia de la tierra. Por lo tanto, aunque ahora nos allanemos a este veto, lo que está planteado en el artículo 6 amerita discutirse de forma razonable y al mismo tiempo compadeciéndose con la realidad del país, pero al mismo tiempo con los objetivos de cambio y transformación que nosotros decimos que sostenemos y que planteamos para el proceso democrático. Creo que ese es otro elemento que debe quedar claramente planteado. Cuando discutamos el tema de la ley de tierras, tiene que discutirse claramente el tema de la distribución de la tierra. Un tercer elemento que es fundamental plantear es el que tiene que ver ahora con el tema de la legalización de 45.000 hectáreas, que están, y como aquí bien se ha expresado en el debate, estas tierras fueron ilegalmente apropiadas. Nosotros estamos ahora, mediante una ley, reconociendo que estas tierras fueron ilegalmente apropiadas. Es cierto, y yo puedo entender que tal vez por situaciones coyunturales, que en otro contexto no las entendería ni las asumiría, como por ejemplo la necesidad de proteger el empleo, se puede estar sacrificando y se puede estar legalizando lo que fue un abuso y un latrocinio por parte de quienes aprovecharon de estas tierras para beneficio personal. Ahora, nos corresponde aquí cuestionarnos varias cosas. ¿Cómo es que efectivamente se fomenta hacia el futuro el empleo? ¿Protegiendo solo la actividad de las camaroneras o repoblando el manglar, que en muchos casos genera muchas más fuentes de trabajo, al mismo tiempo que amplía esa capacidad de trabajo no solo para personas, sino para familias y para comunidades? Creo que eso es importante tener presente. Esto no digo y repito, puedo entender que hay unas situaciones coyunturales que nos llevan a este veto, pero sin embargo nos corresponde también estar absolutamente atentos que si no se cumple este plazo generoso que ahora se hace para proteger el empleo, tiene necesariamente que revertirse y tiene que pensarse desde el Estado en proyectos de economía solidaria que beneficien al mayor número de familias y comunidades. Creo que ese es otro elemento que tiene que estar planteado y tiene que ser recordado. Otro elemento es el tema que ahora se plantea en la ley respecto del Consejo, que básicamente lo que se hace es reducir a ese Consejo a una conferencia que funciona como un comité asesor. Y aquí hay un tema fundamental. Creo que en este sentido el veto iguala lo que puede ser el Consejo con los consejos de la igualdad, con los consejos por la equidad y la igualdad, cuando su naturaleza son absolutamente diferentes. Creo que el Consejo tiene que quedar planteado que cuando discutamos de estas otras leyes, tiene necesariamente que pensarse en un Consejo Agrario en el que puedan discutirse las políticas públicas respecto del tema agrario. Este es un tema fundamental. A lo mejor, en el marco de esta ley, procede la conferencia, pero no puede ser que únicamente nos quedemos en el marco de esta ley con una conferencia cuando la discusión debe ser sobre todo con las políticas agrarias y las políticas públicas que se desarrollan en el marco de este proceso de cambio y transformación. Estos son aspectos medulares, señor presidente, que no podemos dejarlos de lado ni podemos pasar por alto. De igual forma, hay un principio constitucional y ese mandato constitucional dice que el Ecuador es un país libre de semillas transgénicas. Por lo tanto, independientemente incluso del veto que se establece en esta ley, hay una prohibición expresa que es por mandato constitucional y que también requiere necesariamente ser aclarada. Me parece, señor presidente, que estos temas no pueden quedar solo mencionados, sino que tienen que ser un compromiso de esta comisión, de la posterior asamblea, para que topemos y abordemos con profundidad estos temas que atañen a la estructura de tenencia de la tierra, al tema del agua y sobre todo a mejores condiciones de igualdad, sin lo cual, si no avanzamos en la igualdad, ningún proceso de socialismo es real. Gracias, señor presidente. Señor secretario, hay una moción aprobada. Pida votación a la